particular se hicieron reaccionar 5 moles de C4H10 con un exceso de oxígeno. Calcule el número de moles formados de CO2. Entonces miren, para saber los moles de CO2 vamos a hacer primero esta operación. Miren. Entonces vamos a leer qué reactivo es el que tenemos. Nos dicen que se reacciona con un exceso de oxígeno para decirnos de que hay suficiente oxígeno para creo que se desconectó un rato. Les decía que con la ecuación química tenemos la mínima cantidad de moles de cada sustancia para que se complete la reacción, es decir, se consuman los reactivos y se generen esos moles de productos. Si no está la cantidad que les dicen ahí, o sea que si uno es deficiente en la cantidad de moles, entonces no se va a formar los 8 moles de CO2 ni los 10 de agua, ¿verdad? Entonces por eso le dicen, bueno, estamos seguros de que por lo menos por el oxígeno está lo suficiente. Y como aquí te digo que hay 5 moles, entonces vos sabes ahí en la reacción que ocupas 2. Entonces la cantidad de moles de oxígeno, no te preocupes, hay suficiente. Y como nos dicen que reaccionan 5 moles de C4H10, entonces hay más del mínimo. Ok, entonces vamos a trabajar en base a ese. Con los moles de C4H10 vamos a leer la reacción. ¿Qué nos dice la reacción? Lo podemos hacer así, miren. Hay varias formas de leer esto. Que por cada 2 moles de C4H10 se forman 8 moles de CO2. Por cada 2 moles de C4H10 se forman 10 moles de agua. O también pueden decir, por cada 13 moles de O2 se generan 8 de CO2 y que por cada 13 moles de O2 se generan 10 de H2O. O también podrían decir que por cada 2 moles de C4H10 deben de reaccionar 13 moles de O2. Bueno, entonces con eso, ¿qué vamos a hacer? Con la ecuación química usted va a leer las relaciones de moles mínimas para que se genere un producto. Entonces, mire, con esto usted va a tener el número de moles. Y como eso es lo que pregunta, pues ya terminamos la operación. Ahora va la parte numérica. ¿Cuántos moles de C4 hay? 5. Y según la reacción, vimos de que se necesitan 2 moles por cada 8. Pues miren que arriba yo identifico de quién es cada cosa. Y luego solo me cercioro de los números. También se pudo colocar aquí, que es lo que yo comúnmente voy a hacer, ¿verdad? Entonces aquí sería 8 entre 2, 4 por 5, 20. Y como ya usted tiene que en el lado izquierdo está refiriéndose a los moles de CO2, entonces ya llegamos a la respuesta. Miren. Le preguntaban, calcule el número de moles de CO2, bueno, serían eso. Bueno, me avisan si hay preguntas. Bueno, entonces vamos a buscar otro. Disculpe, ingeniero, el número 2 lo sacó del 2C4H10, ¿verdad? Sí, en la reacción nos dicen que se ocupan 2 moles de eso para que se formen 8 de CO2. Y los moles son los que nosotros estamos colocando para poder igualar la forma química. Así que la fórmula química le dice a usted la mínima cantidad de compuestos en cuanto a moles se necesitan para que se dé la reacción. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, se puede ver como una regla de 3, ¿verdad? Pero yo no sugiero que la trabajen así, porque cuando la hacen como regla de 3, no dicen de qué es cada cosa. Es bien difícil saber si usted sabe eso o simplemente, ¿verdad? Está apelando a otro tipo de método. Ok. Sí, entonces lo mejor es agregar todo. Vamos a ver para que vayan viendo que son más o menos mecánicos los ejemplos, pero cambia la reacción, ¿va?
Dice que cuando el cianuro de potasio reacciona con ácidos, se desprende un gas mortalmente venenoso, el cianuro de hidrógeno. Tienen la ecuación esa. Si notan, pareciera que todo está balanceado y se calcule la cantidad de HCN en gramos que se formará si una muestra de 0.140 gramos de KCN se trata con un exceso de HCl. Entonces ahora nos piden no los moles, sino que la cantidad de gramos de HCN. Entonces, nos dicen que hay un exceso de HCl, lo mismo, ¿verdad? Eso le asegura a usted que, pues, en este caso, por el HCl no va a haber ninguna limitante en la reacción. La que podría generar eso es el KCN, porque en este momento no nos dicen los moles, miren, sino que nos dicen la cantidad de gramos. Entonces, bueno, lo mejor es esos gramos de KCN. Si quieren lo voy a hacer como la otra forma que les dije. Nos dicen que hay 0.140 gramos de KCN y se mandan a reaccionar con el HCl. Entonces miren que aquí sería necesario saber el peso molecular del KCN para hacer la relación de moles, es decir, para saber cuántos moles representa esa cantidad de muestra. Entonces vamos a buscar el potasio en la tabla, el carbono y el nitrógeno. Entonces todos tienen 1, solo es de buscar en la tabla cuánto valen. Aquí creo que dijimos 1401 y ese el potasio sí no me acuerdo. Para eso está la tabla, ¿verdad? Usted debería de llevar o una impresión, ¿verdad? O si ya la tienen físico, pues llevarla para el examen. Entonces, si se fijan, en el potasio está en el grupo 1A y sería el número 19 y redondeado sale 39.1. Entonces, este procedimiento también lo ocupo, miren, porque estamos evaluando esto de los moles y todo eso y el peso molecular. Entonces, sumemos esos tres para que me digan cuál es el peso molecular del KCN. Serían 26, 50, 65.11, creo. No sé si les cuadra la suma igual. Si es así, aquí pondríamos 65.5 gramos de KCN por un mol. Vamos a ver. Sí, da eso entonces. Bueno, ahora leemos la reacción, porque lo que acabamos de hacer es nada más saber cuántos moles hay disponibles, según la muestra que nos dieron. Ahora, nos dicen aquí que en la reacción, ¿verdad? Mire la reacción. Por cada mol de KCN se genera un mol de HCN. Hasta aquí usted tendría los moles de HCN. Pero lo que le preguntan ahora es la cantidad de gramos. Entonces necesitamos también calcular el peso molecular del HCN. Entonces hidrógeno tenemos 1, ¿verdad? Carbono tenemos 1 por 12 y el nitrógeno 1 por 1401. Entonces la suma da 27.01 gramos por mol. Aquí sería 27.01. Bueno, siempre confirmen la suma por si acaso y ya con eso ya podemos generar el resultado, es decir, saber cuánto se forma de HCN en gramos mediante la reacción química. Porque la reacción química le dice la cantidad mínima de reactivo en cuanto a moles que se necesitan para que se genere el producto que le menciona. Bueno, hagan la operación y me avisan para ya decir la respuesta y eso sería la cantidad de gramos de HCN que se formará. Bueno, les dice 0.058. Entonces, como en el lado izquierdo ya había dicho que era, ya sabemos que son de gramos de HCN. Bueno, entonces ese es el ejercicio. Miren. Me avisan si hay preguntas.
Bueno, voy a agregar otro. Entonces noten que en este caso nos están diciendo que hay un exceso, ¿va? Va a decir que hay un exceso y todo eso. Ahora miren qué pasa en esta situación. Le dice que el superfosfato, un fertilizante soluble en agua, suele expenderse también como fosfato triple, dice, el cual es una mezcla de KH2PO42 y KSO4, dice, en base molar de 1,2. Este se forma en la reacción, dice. Si tratamos 200 gramos de K3PO4 con 133.5 gramos de H2SO4, ¿cuántos gramos de superfosfato pueden formarse? Entonces, ¿qué diferencia están viendo entre el ejercicio que hicimos hace poco y el que ahora nos preguntan? Solo para que se cercioren ustedes mismos. O sea, la diferencia que yo subrayé arriba es que te dice que se trata con un exceso de alguno de los productos, de los reactivos. Acá no. Acá solo nos dice, te damos esta cantidad de reactivo y te damos esta otra cantidad de reactivo. Entonces la pregunta sería, en este ejercicio dice cuántos gramos de superfosfato. El superfosfato dice que sería el KH2PO42, ¿verdad? Entonces, pues ese es el que necesitamos saber cuántos gramos se va. Entonces la ecuación química le dice la cantidad de mínima de moles que se ocupa para poder completar la reacción. Entonces, para saber en este caso si hay los suministros mínimos, pues una forma es sabiendo cuántos moles hay de cada uno, ¿verdad? Y una forma podría ser, bueno, saco cuántos moles hay de cada uno de ellos y lo comparo con la necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo al calcular cuántos moles hay de K3PO42 en 200 gramos y me sale que esa cantidad de moles es equivalente a 0.5 moles, entonces no tengo la cantidad suficiente para que se genere la reacción. No significa de que no se va a dar, sino que no se va a dar de manera completa. Y bueno, ¿qué pasaría entonces de que si el 2H2SO4 no resulta ser 2 moles en esa cantidad de 133.5 gramos de H2SO4? Pues ese también estaría limitando la reacción y estaría seguro de que no necesariamente se va a generar ese mol de hidrógeno fosfato de calcio, ¿va? O el KH2PO42. Entonces, esa es una forma, ¿va? Vamos, si quieren, a revisar esa, a ver cuál es. O sea, se me ocurren dos opciones. Una es la que les estoy mencionando, ¿va? Otra es revisar cuántos moles generan cada uno de esos reactivos del producto deseado. El que genere menos moles del producto deseado sería el que nosotros vamos a llamar el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque está en la menor cantidad de la que sugiere la reacción química como mínimo para que se ejecute el producto. Entonces lo vamos a hacer, digamos, llamémosle método 1, ¿va? No tiene nombre, la verdad. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿cuántos moles de esta sustancia hay? Eso es lo primero que nos vamos a preguntar, ¿cuántos moles hay de esto? Y de ahí vamos a tener cuántos moles de H2SO4 hay también. Y a la par vamos a poner cuánto se requiere. Entonces vaya, vamos a ver con 200 gramos, miren, de K3PO42 y ocupamos la fórmula. Miren, entonces eso va a ser un procedimiento bastante común y frecuente. Calcio, fósforo y oxígeno. Entonces estaríamos hablando de 3 por 2 por y aquí sería 8 por 16.
Ok, para el fósforo tenemos 30.97. Sería bueno que tuviera a mano ahí la tabla, creo que se las mandé en anuncios junto con la grabación. No sé de qué día, pero ahí está. Y el calcio sería 40.08. Bueno, si pueden me dictan los totales, o sea, cada uno de los productos y de ahí me dicen el total para dejar ahí la evidencia, ¿verdad? Mientras voy a escribir para el otro compuesto. Aquí sería 1 por 2, perdón. Primero pongo la cantidad de átomos, 2 por 1. 1 por y 4 por 16. Aquí sería 64, ¿va? Y aquí sería el doble, que es 128. El azufre es 32.07. Entonces igual, ¿verdad? Me dicen cuánto daría este. Creo que este lo puedo sumar, 97.07 gramos mol parece. Y no sé si me pueden decir el de el fosfato de calcio. Les dice 120.24. De ahí dice 61.94. Y de ahí me ayudan con la suma. Ok, 310.18. Esos son el peso molecular de esto. Entonces aquí miren, vamos a ver cuántos moles hay. Entonces estamos diciendo de 310.18 gramos de ¿quién? De K3PO42 por mol. Si quiere se lo puede omitir, pero el de abajo sí es obligatorio. Con los moles de H2SO4 tenemos 133.5 gramos de H2SO4 y el peso molecular sería 97.07 gramos de... siempre comprueben si la suma está bien, va. Lo ideal es que le ponga aquí, miren, porque cuando vamos a ver más ejercicios, ¿verdad? Y va a ver de que a veces se hace de un solo esto y lo mejor es ponerlo, ¿va? Pero en este caso particular, que solo está hablando de moles de este, lo puede dejar como este primero, ¿va? Ya si fuese otro tipo de ejercicio, lo mejor es que agregue de qué. Bueno, esto lo voy a encerrar solo para que se acuerde que es el peso molecular respectivo. Y si me ayudan con los valores entonces de los moles de cada uno de ellos. ¿Cuántos moles hay de K3PO4 y cuántos moles hay del otro? Ok, 0.64 dice que sería este. Y el otro pues daría un poquito más de 1, ¿eh? Porque para que sea 2 es 100, más de 200, creo tipo 200. 1.38. Ok, entonces miren, bueno, a veces a la gente le gusta lo de los temas, ¿va? A esto, al inicio vimos de que se llamaba estequiometría todo esto, ¿va? Pero este en particular, este ejercicio, estamos viendo un tema, si le podemos ya darle un nombre, ¿verdad? Que sería lo que se llama el reactivo limitante. Cuando alguien se encuentra con un problema, ¿verdad? Normalmente no ve el nombre, ¿va? Simplemente ataca el problema. Entonces, por eso es mejor a veces platicar la situación y después ponerles nombre. Ok, miren la reacción. ¿Quién limita la reacción, según ustedes? ¿Cómo podríamos saber ahí quién limita la reacción ahí? ¿Qué sugerencias darían?
Por ejemplo, nos dicen que se ocupa 1 mol del primero y 2 moles del otro. No hay nada de los dos, ¿verdad? Pero ¿quién limita la reacción más? ¿O quién está en menor cantidad de moles, se podría decir? 0.64, le da 3. ¿Verdad? Entonces, ese lo podemos ver como porcentaje. Si quieren, miremoslo así, tal vez nos ayuda. Por ejemplo, del K3PO4 2, pongámosle porcentaje, ¿va? Del requerimiento, ¿va? Tenemos este y el requerimiento es 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, digamos el 64% de lo que se requiere. Y digamos, si hablamos del otro, tenemos 1.38 y se ocupan 2, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagan esa división y lo multiplican por 100 solo para ver qué porcentaje cubre, por decir así, de la cuota que debe de dar cada uno de ellos. $138. No, porque lo divide entre 2, mire, por 100 le va a dar tal vez un, no sé, 60, 65, no sé, ahí habría que ver, no sé si ya... 69, ¿verdad? 69%. Ok. Entonces miren que el que cubre menos el requerimiento es el primero. Es una forma de verlo, ¿verdad? Es una forma de ver esto. Pero podemos ver que el que está en menor cantidad, dijeron, en cuanto a moles, es el primero. Bueno, entonces por los momentos diríamos nosotros el candidato a limitar la reacción sería este, ¿va? RL va a significar para nosotros el reactivo limitante. Vamos a ver otra forma y ustedes me van a decir cuál la miran más prudente de manejar. Es similar, el procedimiento no va a cambiar mucho, pero les doy opciones, pues tal vez ustedes ponderan cuál es mejor. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto de producto genera cada uno de ellos. Entonces vamos a decir moles de KH2PO42. Y aquí abajo voy a decir que esto proviene de este compuesto. Es decir, este de abajo estoy diciendo de que son los moles generados de ese reactivo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Entonces tenemos, ya tenemos la cantidad de moles, miren, voy a aprovecharme de eso. 0.64 moles de KH2PO42 por, vamos a ver entonces la cantidad de moles que se generan. ¿Qué dice la reacción? Por cada mol de K3PO42 se genera un mol del producto. Ese número va a cambiar de reacción en reacción, ¿verdad? No siempre va a ser 1. Entonces tenemos que se genera se ocupa un mol para que, perdón, aquí sería al revés. KH2PO42 y K3PO42. Bueno, no hay mucho ahí que hacer, ¿verdad? Creo que llegamos a la conclusión que es 0.64, ¿va? No parece trascendental el cálculo, pero si tu reacción tiene otros coeficientes, no va a ser así siempre, ¿va? Ahora lo mismo, es KH2PO4, pero por el reactivo H2SO4. Vamos a ver cuánto genera, ¿va? Entonces, según la reacción, se ocupan 2 moles de H2SO4 para generar un mol del producto. Entonces aquí sería 1.38, creo que habíamos dicho, moles de KH2PO42 y se ocupan 2 moles de este por KH2PO4 para generar un mol
No me equivoqué, aquí es... Y aquí lo puse mal también. Aquí es K3PO42. Y aquí sería H2SO4. Aquí sería H2SO4 y aquí sería KH2PO42. Bueno, sería la mitad de eso, ¿verdad? 69. Bueno, que de hecho nos dio el porcentaje, 0,69. Bueno, entonces, ok, aquí si ustedes notan no parece mayor cambio, ¿va? Pero recuerden que esto del porcentaje no es necesario hacerlo, ¿va? Usted lo miraría de aquí solo con ver estos valores, ¿va? Los valores coinciden con el porcentaje porque, pues, en este caso los coeficientes son 1 para el producto, pero si fuese diferente, pues obviamente los números no van a ser iguales. Pero lo que sí podemos ver es de que hay un patrón en el sentido de que estamos viendo de que siempre sale a relucir de que el reactivo limitante es este. ¿Por qué? Porque es el compuesto que está en menor cantidad de la necesaria. No sé si entienden ese concepto de reactivo limitante. ¿Qué es un reactivo limitante en una reacción? Sí, sí se entiende la idea de lo que es un reactivo limitante. Pero básicamente lo último que hicimos es para comprobar, o es parte del... Siempre hay que... Sí, al denominarlo como otro método es una opción. O sea que escoge uno o dos. Son mutuamente excluyentes. Entonces, usted va a decidir qué método. Yo normalmente hago el 2. Pero como le digo, en aras de pues proporcionarle formas de entender el tema, le estoy diciendo, mira, lo puedes ver de estas dos formas, ¿va? Pero usted va a ver que en los próximos ejemplos que haga, yo me voy a ir directo con el 2. Entonces ya van a ver ustedes ahí cómo se va repitiendo la idea. Pero ahí lean el libro, ¿verdad? Recuerden que en toda clase siempre es necesario leer el libro, porque ustedes ahí pueden ver otro estilo de explicar esto. Posiblemente lo digan similar, ¿verdad? No las mismas palabras, es bien difícil. Pero a veces hay algunos ejemplos que pueden dar que tal vez a alguno les sirva más que el que yo doy, ¿va? Obviamente eso no quiere decir que conceptualmente lo mío está malo. Simplemente hay estilos de explicación, ¿va? Pero uno de los que yo he visto normalmente que mencionan es, imagínese que usted quiere hacer una... creo que el ejemplo que sale en el libro es de hacer un sándwich. O póngale una baleada sencilla para hacerlo más aquí conocido. Quiere una baleada sencilla, usted ocupa, pongámosle lo básico, a usted le puede echar un montón de cosas, ¿va? Pero digamos que solo es frijoles y mantequilla y la tortilla. Ocupa uno de cada uno de ellos. Entonces, si usted tiene media tortilla, ya no se va a poder comer la baleada completa. Ese es el reactivo limitante en nuestro caso. Obviamente ahí tenemos 1, 1 y 1, ¿va? Pero imagínese en el caso de... ¿Qué más podría ocupar una relación diferente a 1 a 1? No sé, el café. No, el café igual. Sí, el ejemplo que dan normalmente es del emparedado, ese del sándwich. Ocupas 2 de pan y 1 de jamón, digamos, una mortadela. Entonces, si no tenés ese mínimo, si te piden hacer 10 de esos, tú ya sabes que ocupas 20 de los panes y 10 de los jamones o de la mortadela, ¿va? Entonces, si hubiesen 18 rodajas de pan, ese es un reactivo limitante. Esa es la idea, ¿va? Entonces, bueno, ¿y qué ya sé que es el reactivo limitante del K3PO42? Bueno, ese te va a dictar cuánto producto se va a generar.
Entonces, a partir de los moles del reactivo limitante, usted va a calcular cuántos moles del producto se van a generar. Por eso yo sugiero el método 2. ¿Por qué? Porque ya acabamos de saber cuáles los moles de KH2PO42. Aquí usted solo evaluó los moles de reactivo. Aquí en el método 2 ya estoy hablando de los moles de producto. Y como sé que el reactivo limitante es el K3PO42, solo me resta saber cuántos gramos hay de ese producto. Es decir, ya sé que moles se van a formar 0.64 del producto. Pero como no tengo la fórmula todavía, o sea, el peso molecular, nos falta un paso adicional, miren. Entonces, de calcio hay 3, de fósforo hay 2, de oxígeno hay 8. Habíamos dicho que aquí era, creo, 128, ¿va? Fósforo es 30.97. Pues ya lo habíamos calculado esto. No va. Déjenme ver. No, es que es del KH2. Estoy mal. Es del KH2. Espérenme. KH2PO42. Este es el producto. Ay, no lo hubiera borrado. Entonces solo me falta el hidrógeno. Serían 4. Oxígeno serían 8. Fósforo 2 y calcio 1. Calcio habíamos dicho que era 40.08. 60, 61, será 61.84 usted. Bueno, ahí me avisa. Y súmenlo todo para ver cuántos gramos mol nos dan de producto. $233.92. Ok, 233.92 gramos mol. Mire. Entonces, ya con el procedimiento 2, usted ya sabe cuál es la cantidad de moles, ¿va? Pero la pregunta creo que eran gramos. ¿Cuántos gramos de superfosfato pueden formarse? Dice. Entonces usted diría gramos de KH2PO4, 2. Entonces usted sabe que hay 0.64 moles de eso. Es lo que se formó, ¿eh? Y el peso molecular, que es el que acabamos de colocar ahí, dijimos que era 233.92, perdón. Como aquí estamos hablando solo de este, ¿verdad? Lo pueden colocar así. Pero si ya involucran más de una muestra, como hicimos en este caso, ahí sí hay que indicar de quién. Bueno, ya con esto ya tendríamos la respuesta, miren. Sería de multiplicar 0.64 por ese peso molecular y esa es la cantidad de producto que se genera a raíz del reactivo limitante. $149.71. Bueno, y aquí ya estamos diciendo que son gramos de KH2PO42. Era el producto, ¿eh? Sí. Bueno, entonces esa sería la respuesta final. ¿Cuántos gramos de producto se generan? Eso. Bueno, me avisan si hay preguntas.